Bueno, con eso damos por terminado el capítulo de conjuntos y pasamos a el último capítulo, el anteúltimo capítulo, que es ordenamiento. Ordenamiento. Bien. Entonces dice, el proceso de ordenar elementos, en inglés ordenar es sort, y en sí el tema se llama sorting, ordenamiento. El proceso de ordenar elementos en base a alguna relación de orden es un problema tan frecuente y con tantos usos que merece un capítulo aparte. Eso se usa todo el tiempo. Nosotros nos concentraremos en el ordenamiento interno, es decir, cuando todo el contenedor reside en la memoria principal de la computadora, en la memoria RAM, lo que le llamamos la memoria RAM. Ustedes saben que hoy las computadoras tienen toda una cascada de memorias. Tienen desde las unidades de procesamiento hasta el disco duro, a toda una cascada de memoria. Dentro del procesador tenés, al ladito del procesador tenés los registros, tenés una cierta cantidad de registros, 10, 20, 30 registros, que cada uno puede tener un numerito, eso es lo que está más cerca del procesador y el cual podés acceder muy rápidamente. Después está el caché, que a su vez tiene varios diferentes niveles de caché, tenés caché L1, L2, L3. Después está la RAM, la memoria. Y después finalmente tenés el disco duro. A su vez el disco duro hoy hasta también es lo que se hace a las máquinas, cuando las querés que es mucha performance, tenés el disco duro, un disco magnético y un disco de estado sólido que actúa como un caché del disco de estado duro. Entonces, lo que hay que pensar ahora las cosas, cuando uno las piensa como una cascada de almacenamiento, en el cual tenés almacenamiento muy rápido cerca del procesador y después cada vez ordenamientos más lentos hasta llegar al final. En algunas instalaciones muy grandes tenés, para tener mucho almacenamiento, o sea, finalmente en el fin de la cascada, tenés lo que se llama una VTL, una Virtual Tape Library, tenés cintas magnéticas. ¿Saben lo que es una cinta magnética? Bueno, en la época en que... Bueno, pero es unidades que tienen muy bajo costo, entonces vos tenés muchas cintas ahí que están guardadas y que se van cargando automáticamente. Antes se cargaba, uno tenía que ir con la cinta y cargarla, ahora hay robots que van cargando las cintas en el sistema. ¿Está? No sé, porque... No sé si no hay. No digo acá pero... En lugares que requieren mucho almacenamiento, es una forma muy barata de tener almacenamiento. No, pero no sé si tan complejo. Bien. Bueno, entonces la historia está, en este caso por lo menos vamos a diferenciar, pensemos para hacerlo más simple, en la RAM y el disco duro. Entonces llamamos ordenamiento interno cuando ordenamos cosas en la RAM y, por ejemplo, mi computadora tiene 12 GB de RAM. Si quiero ordenar hasta 12 GB lo puedo hacer en la RAM de mi máquina. Si ya quiero ordenar más de 12 GB de datos, no entra en la RAM de mi máquina, lo tengo en un archivo en el disco, puedo tener, 500 GB de datos en el disco y lo tengo que ordenar. ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver. Voy trayendo pedazos de eso, lo ordeno en la memoria, lo vuelvo a bajar y así. Pero primero vamos a hablar de ordenamiento interno, porque de hecho el externo se basa parcialmente en el interno. Entonces, vamos a ver primero ordenamiento interno. Bueno. Por supuesto, entonces asumiremos primeramente que los elementos son de algún tipo, le vamos a llamar key como clave, y que tengo una relación de orden. Ya discutimos lo que son relaciones de orden, ¿no? Tenemos una relación de orden menor y vamos a discutir ordenamiento de elementos que están en un contenedor lineal, vector o lista, ¿no es cierto? Los contenedores lineales son vectores o listas. Recordemos la diferencia fundamental entre vectores y listas. El vector es un contenedor de acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puedo acceder al elemento j-ésimo en tiempo orden de 1. Tengo un vector de 1.000.000, quiero saber cuál es el elemento 500.000, rápidamente en tiempo orden de 1 accedo a esa posición en la memoria y lo tengo.
En cambio, la lista es un contenedor, no es de acceso aleatorio. Si tengo una lista con 1.000.000 de elementos y quiero acceder al elemento 500.000, la única forma es ir al primer elemento y empezar a avanzar 500.000 veces. Pero lo bueno de la lista es que rápidamente la puedo splitear. Por ejemplo, yo tengo una lista de 1.000.000 de elementos y tengo un iterator a la mitad, puedo rápidamente dividir a la lista en dos y poner los 500.000 que estaban al final, al principio, y los 500.000 que estaban al principio, al final. Me puedo rápidamente enlazar y dividir pedazos de esa lista son muy dinámicas para dividirlas y unirlas, ¿tá? Con vectores no puedo hacer eso, pasar, tengo 1.000.000 de elementos en un vector y quiero pasar los últimos 500.000 en lugar de los primeros 500.000, la única forma es copiarlo, ir a hacer un lazo y copiar los 500.000. Bien, entonces eso va a ser, esa diferencia entre vectores y listas va a hacer que los algoritmos de ordenamiento sean muy diferentes entre uno y otro. Bueno, queremos la discusión fundamental. Ya vimos algoritmos de ordenamiento, ¿no? El método de la burbuja es un método de ordenamiento, muy fácil pero bueno, queremos ver el tema de la eficiencia, ¿no? Queremos ver algoritmos de ordenamiento eficientes. Cuando hablábamos de eficiencia, hablamos sobre todo de tiempo de cálculo, cantidad de operaciones y memoria requerida. También vamos a mirar cuánta memoria requiere. Acá, cuando hablamos de tiempo de cálculo y memoria, nos vamos a basar en la longitud del vector, en función de la longitud del vector. El tamaño de los datos es la longitud, del vector, del contenedor, la cantidad de elementos que estamos ordenando, n. Bueno, algunos algoritmos puede ser que requieran de memoria adicional. Si el ordenamiento se hace sin requerir ningún tipo de memoria adicional, decimos que es in place. En general, in place es un terminito que, acuérdenselo, se usa mucho. Cuando yo digo que hago algo in place, quiere decir que lo hago en el contenedor, sin requerir de un contenedor adicional. En el caso de listas, eso, acuérdense que cambia un poquito la historia. Cuando hablamos de listas, no es que no requiero de otra lista, sino que la cantidad de celdas total se mantiene constante. Y para todos los contenedores enlazados, por ejemplo, árboles también, ¿no es cierto? Digo que una operación en un árbol es in place si, por ejemplo, si hago splice entre partes del árbol, pero no construyo, no creo ni destruyo celdas en un número que crece con n. Bueno, ¿qué nos esperamos de cuánto puede tardar un algoritmo de ordenamiento? Antes de discutir los algoritmos concretamente, ¿cuánto puede tardar? Bueno, hay un piso, ¿no? Si tengo que ordenar n elementos, por lo menos tiene que ser orden de n, porque por lo menos los tengo que mirar los elementos, ¿no es cierto? Los tengo que recorrer, y solamente para recorrerlo y ver que están ordenados, por lo menos eso requiere orden de n. Entonces seguro que no voy a pasar por debajo de orden de n. Si alguien viniera y algún amigo de usted un día le dice, mira, descubrí una forma de ordenar un vector que es orden raíz de n, usted dígale, no, el profe Storti me dijo que nunca se puede pasar de n. ¿Estamos? Como si le dijeran que van a construir una nave espacial que va más rápido que la luz. No funciona. Bien. Y por ahora, bueno. Por ahora y por un rato, no te preocupes. Bien. Por otro lado, ya vimos un método muy simple, el método de la burbuja, que es orden n cuadrado. Entonces ahí ya teníamos no un techo, pero tenemos un techito, digamos, ¿no? Ya sabemos que todo va a vivir entre n y n cuadrado. Y yo acá me tomé la libertad de hacer un dibujito como este, en el cual en realidad lo que estoy poniendo acá, yo lo pongo como si fuera un eje, pero en realidad no es un eje porque son complejidades algorítmicas las que estoy poniendo acá, serían como exponentes, ¿no?
Entonces, a ver, acá está orden de n, sé que acá, por debajo de orden de n, en esta parte rayada de acá, es imposible, ¿no? Después, tengo orden, o sea que los algoritmos, llamémoslo interesantes, van a estar entre orden n y orden n cuadrado. N cuadrado es el de la burbuja, ya sabemos que hay, método de orden n cuadrado. Se nos pueden ocurrir 20.000 algoritmos de orden n cuadrado, es fácil. Hay un doble lazo en el cual hago algo, bueno, orden n cuadrado es fácil, Bien, o sea que más que orden n cuadrado directamente, no sé, para qué vamos a discutir alguno, pero no tienen demasiado sentido ni siquiera discutirlo, no tienen uso práctico. Y lo que vamos a ver es que hay algoritmos, y vamos a ver varios de ellos, que son orden n log n. Como log n, acuérdense que crece muy poco con n, es prácticamente como decir orden n más epsilon, orden n a la 1 más epsilon, es un poquitito más que n. Bueno, se conjetura, no se ha podido demostrar todavía, pero se conjetura de que en realidad orden n log n es lo mínimo que se puede tener, que no hay algoritmos generales que tengan complejidad algorítmica menor que orden n log n. Si algún amigo de ustedes le dice descubrí un algoritmo que tiene complejidad menor que orden n log n, ustedes no le pueden decir es imposible, le pueden decir mirá flaco, si realmente es así te va a ganar el premio Nobel de, no sé, de la informática, ¿está? Sería como descubrir algo muy grosso, Puede ser, pero hoy por hoy se conjetura que es imposible. Bien, por ejemplo, mayores que n cuadrado, hay algunos algoritmos que son curiosos, y por ejemplo hay uno que se llama Bogo-sort. Bogo-sort viene de mezclar sort de ordenar con bogus. Bogus quiere decir trucho, ¿no es cierto? Sería como decir trucho-sort. Trucho-sort consiste en agarrar el vector y es como si yo agarrara y tratara de, para ordenar un mazo de cartas, las tirara al aire y probara a tirarlas tantas veces hasta que caigan y caigan todas ordenadas. Bueno, también lo mismo, es aplicarle una permutación aleatoriamente hasta verificar que esté ordenada. ¿Cuál es el costo de eso? Bueno, orden de n por n factorial, que es la cantidad total de permutaciones posibles, y eso es, ya sabemos que cuando aparece un factorial, no pruebes por ese lado, ¿está? Bien. Pancake sort, ordenamiento del panqueque. ¿Qué se pasa esto? Bueno, pancake sort consiste en decir, en realidad no es que sea un algoritmo de ordenamiento, es decir, a ver, ¿qué pasa si me restrinjo? Cuando tengo una pila de panqueques y lo quiero ordenar de mayor a menor, bueno, yo los panqueques, ¿qué operación puedo hacer con los panqueques? Puedo poner la espátula en el medio entre los panqueques en alguna posición e invertir toda la pila desde la posición de esa posición de la espátula para arriba y darlo vuelta. ¿Está? Bueno, esto funcionaría como está acá. ¿Cómo hago? O sea, lo que hago es agarrar, buscar de toda la pila de panqueque, buscar el mayor panqueque, pongo la espátula abajo de esa, doy vuelta a toda la parte superior, con eso me va a quedar el mayor arriba de todos, ahora doy vuelta a toda la pila y queda el mayor abajo, ¿está? Eso lo voy aplicando recursivamente, en la siguiente vez dejo el siguiente mayor en la segunda posición y así. Bueno, y es este video que está acá. ¿Cómo? ¿Cómo ya lo hicieron? Ah, bueno, pero vean mi dibujito. Ah, bueno, loco, muestran mi dibujo. Bueno, pasemos a otra cosa, estabilidad. Esto es algo que le vamos a preguntar bastante en la teoría. Recordemos que una relación de orden fuerte tiene una serie de requerimientos, ya hablamos de relaciones de orden, y pedíamos que sea transitiva, si A menor que B y B menor que C, A menor que C, y satisfacer que dados X e Y, dos elementos del conjunto universal, una y solo una de las siguientes sea verdadera, o X es menor que Y, o Y es menor que X,
y si no, x igual a y. Hasta ahora lo que pedíamos es eso. Bueno, para ordenamiento vamos a debilitar un poco eso. Vamos a pedir que la relación de orden sea una relación de orden débil. La relación de orden débil pide transitividad, pero no pide esta exclusividad de estas tres condiciones, sino que lo único que pide es que no pueda ocurrir al mismo tiempo que x sea menor que y e y sea menor que x. Lo único que pide es eso. Ahora, si x es menor, si x no es menor que y, ni y es menor que x, no piden que sean iguales. En ese caso vamos a decir que los elementos son equivalentes. Por ejemplo, si pedimos de ordenar por valor absoluto, una relación de orden que sea comparación por valor absoluto. Si yo digo que voy a ordenar elementos por valor absoluto, entonces cuando voy a ordenar menos 3 y 3, ninguno de ellos es en valor absoluto, ninguno es menor que el otro, pero tampoco son iguales. ¿Está? Bien. Otras estoy ordenando legajos de una empresa y los estoy ordenando. Si los ordeno por el DNI, entonces ahí sería una relación de orden fuerte, porque no puede haber dos elementos, dos legajos que tengan el mismo DNI. Pero si los ordeno por el nombre, sí, porque podría ser que dos tengan el mismo nombre. Bueno, entonces lo que pedimos es que la relación sea una relación de orden débil. Entonces, la pregunta es, cuando voy a ordenar los elementos por una relación de orden débil, los elementos que son equivalentes entre sí, ¿en qué orden queda? Y entonces ahí está la definición de estabilidad. La definición de estabilidad dice, un algoritmo de ordenamiento es estable si los elementos equivalentes entre sí quedan en el mismo orden que estaban originalmente. ¿Está? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos este vector para ordenar. Tiene los elementos menos 3, 2, menos 4, 5, 3, menos 2, 4. Bueno, si me lo piden ordenar por la relación de orden menor, bueno, ahí no hay problema de estabilidad, porque si hay dos elementos que son iguales, por ejemplo, si hay 2 menos 3, no importa en qué orden están, porque son iguales, ¿no es cierto? El problema es si me los piden ordenar, por ejemplo, por valor absoluto. En ese caso, por ejemplo, tengo menos 3 y 3. Tengo menos 3 y 3. Cuando queden ordenados, los dos tienen que quedar uno al lado del otro, porque son equivalentes en valor absoluto. Ahora, ¿en qué orden queda? Bueno, fíjense, si, por ejemplo, estos dos ordenamientos son el vector ordenado por valor absoluto, primero están los 2 y menos 2, porque son los más chicos, después 3 y menos 3, 4 y menos 4 y 5. Los dos son ordenamientos válidos, son ordenamientos válidos del vector original. Pero el primero es estable. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo 2 y menos 2. En el vector original, primero estaba el 2 y después el menos 2. Y en este que está en el primer ordenamiento se mantiene en ese orden, 2 y menos 2. Menos 3 y 3, menos 3 y 3, menos 4 y 4, menos 4 y 4. Y después 5. Y en cambio, este que está abajo no es estable, porque por ejemplo, el menos 2 y el 2 están invertidos con respecto a cómo estaban originariamente. ¿Está? Entonces no confundir, ¿no es cierto? Los dos son ordenamientos válidos. Están los elementos en el orden correspondiente de acuerdo a la relación de orden que estoy usando, que en este caso es ordenar por valor absoluto. Pero si preservan el ordenamiento, el orden en que estaban los elementos en el vector original, digo que es estable, si no, no es estable. Bueno. Por ahora primero vamos a arrancar con explicar los algoritmos de ordenamiento, después vamos a discutir la estabilidad de los diferentes ordenamientos. Bueno, y eso de la estabilidad también es una característica de los algoritmos que se aplica para ordenamiento y para muchas otras cosas. Por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, me dan un contenedor y un predicado y me dicen separar los elementos en dos conjuntos, aquellos que en dos subcontenedores, uno con aquellos que satisfacen el predicado, otros los que no satisfacen el predicado. Por ejemplo, me dan un conjunto de enteros, separar los pares de los impares.
Si me piden que el algoritmo sea estable, quiere decir que los impares tienen que estar en el mismo orden que estaban en el original. ¿Está? Bien, ese es el concepto de estabilidad. Bueno, los algoritmos que vamos a ver, cuando los programemos, los vamos a programar en forma funcional. Ya hablamos de programación funcional. Programación funcional quiere decir que mis programas, mis funciones, tienen como argumento otras funciones. En este caso, las funciones que van a ser, ¿qué funciones vamos a tener como argumento? La función de comparación. Y típicamente va a ser un predicado binario. ¿Se acuerdan? Predicado quiere decir una función que toma una serie de objetos y me retorna un valor booleano que me dice algo de esos objetos. En este caso es un predicado binario, toma dos objetos del conjunto universal, lo vamos a llamar X e Y, el primero y el segundo, y me retorna verdadero si X es menor que Y. O sea, típicamente yo en una relación de orden tendría 4 predicados binarios, menor, menor igual, mayor, mayor igual. En realidad me voy a basar solamente en el menor. ¿Y por qué me baso solamente en el menor? Porque acuérdense, cuando tengo los 4 predicados binarios, con uno solo de ellos ya tengo los otros. Entonces acá basta solo con pasar comp, que sería el menor, ya tengo los otros. Por ejemplo, y acá está la tablita de equivalencia. Si comp es el menor, bueno, A menor que B, cuando yo tengo A menor que B, directamente pongo comp de AB. Si quiero ver A menor o igual que B, tengo que poner not comp de BA. Igual sería not comp de AB y tampoco comp de BA. Ni A menor que B ni B menor que A. ¿Está? Piensen un poquito, es una cuestión de lógica esto, pero lo que quiero que se acuerden es que cuando uno tiene las relaciones de orden, en realidad con una sola de ellas ya tiene todas las otras. Y por lo general siempre se usa menor. Normalmente lo que uno hace es cuando uno quiere escribir un programa que hace esto, que hace alguna cosa de ordenamiento, uno la escribe usando menor, poniendo menor para no marearse, digamos, para no confundirse, usa poniendo menor y después reemplaza, donde aparece menor, lo reemplaza por la función de comparación, con esta tablita que está acá. Donde uno puso A menor que B, pone comp de AB. Donde uno puso A menor igual que B, pone not comp de BA, y así. Bueno, y paramos acá.